Vamos a la música. Empezamos con la clase. Buenas noches con todos. Vamos a hacer una exposición sobre los procesos de escritura, los aspectos cognitivos del texto, su relación con el conocimiento y estableciendo en qué componen las relaciones interpersonales. Los integrantes del grupo son Antonio Josué Alvarado Cedeño, Jenny Xiomar Caiza Torres, Pedro Gabriel Rodríguez Merchán, Jessica Adela Álava Ruiz, Paola del Carmen Zarango Ordóñez, Justin David Reyes Aguilera y mi persona, Brian Javier Zambrano Pivado. Empezamos con el primer tema. Bueno, habilidades blandas. Habilidades blandas. Al hablar de las habilidades blandas, se entiende a ver con la puesta en práctica integrada de actitudes, rasgos de personalidades, conocimientos y valores adquiridos del ser humano en su entorno social. Existen 10 tipos de habilidades blandas. A continuación nombraré cada una de ellas con una breve explicación. Las habilidades comunicativas tenemos en primer lugar. Claridad en el proceso de comunicar algún evento a los demás. En segundo, tenemos la creatividad. Tener un ingenio único, pensar fuera de la rutina y generar ideas creativas son algunas de las habilidades más solicitadas en el ámbito creativo. En tercero, tenemos la responsabilidad de cumplir las tareas, llegar a tiempo, respetar a los demás y muchísimos más ejemplos. En cuarto, tenemos lo que es la honestidad. Como sabemos, la honestidad es fundamental, no solo a la hora de buscar reconocimiento o quejarse, sino también a la hora de admitir errores y asumir responsabilidades, sin señalar con el demás. Número 5, tenemos la solución. Número 6, tenemos la resiliencia. La resiliencia es un término adaptado por la psicología moderna y definido por la capacidad de convertirse en situaciones complejas y traumáticas en importantes lecciones de vida. Número 7, tenemos el trabajo en equipo. Es tener suficiente tolerancia y diplomacia para lidiar con diferentes tipos de personalidades. El número 8, tenemos la empatía, que es ponerse en posición de los demás, es decir, en sus zapatos. Número 9, tenemos la adaptación al cambio. Es tener la capacidad de adaptarse a los cambios que se presentan frecuentemente en la sociedad y es demandada actualmente. En el número 10, tenemos la orientación al cliente, que es tener conciencia de que el cliente debe ser el centro de atención en toda estrategia, y es decir, que es la clave del éxito en los grupos sociales. También podemos acotar que existen 4 temas principales sobre las habilidades blandas en los trabajos. Número 1, tenemos fomentar un sentido de pertenencia. Número 2, tenemos establecer metas comunes. Número 3, construye confianza. Y número 4, que promueve la negociación. Y en conclusión, las habilidades blandas son parte del día a día del ser humano, ya que tras ello nos ayuda en el proceso comunicativo individual y grupal, que a su vez está arraigado de valores cotidianos sobresalientes de la vida. Muchas gracias. A continuación, otro compañero. Muy buenas, yo les voy a hablar sobre los procesos de la escritura. Así se le denomina a este proceso, el cual consta de una serie de pasos utilizados al escribir, ya sea dentro de una publicidad, un ensayo, cartas, poemas, fábulas, y se realizan los cambios necesarios antes de finalizar con este trabajo. Como una de sus bases, se propone la planificación del texto, también conocida como preescritura. Es ahí cuando se direcciona el enfoque del texto y el autor organiza y desarrolla las ideas que expondrá. Por consiguiente, denominamos lo siguiente como redacción, a la acción de ordenar dentro de un texto un grupo de ideas lógicas y coherentes. Luego se procede a reconocer con atención y detenimiento y realizar los cambios necesarios, editarlos y proceder a la conclusión del mismo. Un trabajo exitoso siempre seguirá un proceso en el que esté incluida la preescritura, la redacción, observación, edición y publicación.
Existe un proceso importante denominado como planificación, en el que se hace una referencia a lo coherente, el orden de un conjunto de ideas y la estructuración limpia de los diferentes elementos incluidos en el texto. Debemos tomar en cuenta que el orden lingüístico consta de varios procesos. Entre ellos tenemos los sintácticas compuestas de oraciones y léxicos. Estos están encomendados en suplir esas estructuras con las palabras correspondientes. Los semánticos. Este proceso consta de dos etapas, de la extracción y la integración del significado en el intelecto del lector, y pone en funcionamiento una serie de procesos a menor escala, los cuales tienen la finalidad de concretar esas representaciones. Por último, tenemos los motores, que están direccionados a transformar por medio de movimientos musculares los signos lingüísticos abstractos en signos gráficos. Podemos concluir con esta información que para tener éxito en los textos debemos seguir esta serie de procesos y pasos que nos van a ayudar a tener un mejor orden de ideas para el mismo. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. El tema de jóvenes potenciales a otros jóvenes, los procesos de escritura y ventaja. Los países en desarrollo es que pierden y no aprovechan el potencial de los jóvenes a través del fomento de su salud, educación y empleo, ya que estos derechos humanos y sus economías se transformarían de forma radical y serían más fuertes. Esta es una información investigada principalmente a fondo por la población de las Naciones Unidas. De acuerdo con el Estado de la Población Mundial 2014, si se llevara a cabo las políticas adecuadas, las naciones podrían beneficiarse de un dividendo demográfico. Esto se debe a que la disminución de las tasas de mortalidad, fertilidad, llevaría a un aumento de la población activa y una mayor prosperidad social y económica. Pero, sin embargo, en este antecedente se señala de muchos países aún no invierten lo suficiente en el futuro de 1.800 millones de jóvenes entre 10 y 24 años que hay en el mundo, pues a menudo suele ignorar sus necesidades y preocupaciones. Por ejemplo, en 2 décadas, 3 países no se le incluyen en los planes nacionales de desarrollo ni tampoco en las estrategias de reducción de la pobreza. Es decir, que muchos países prefieren invertir en otras cosas que invertir en su propio pueblo y generar una educación buena para jóvenes que actualmente no cuentan con la necesidad y los recursos necesarios para seguir con los estudios, y más fácil ellos se les hacen es irse a trabajar y ya no estudiar, porque no cuentan con la ayuda de nadie y probablemente no cuentan con el dinero suficiente. Pero ya, para la violación de los derechos humanos está a la orden del día. Además de la salud y los derechos sexuales y reproductivos suelen ser inalcanzables debido a la deficiencia de la información, y los servicios de este último elemento se considera esencial para que los jóvenes puedan desarrollar su potencial. Es decir, que muchos jóvenes no están capacitados en lo que es una vida sexual activa o bien educados sobre eso, porque hay muchos jóvenes que en la actualidad no se han graduado ni de la escuela o del colegio y ya tienen 1, 2, 3 hijos y no saben qué mismo hacer con ellos, que los bebés también paguen el mismo futuro que tuvieron los padres, que irse a trabajar tan joven edad, no tener los recursos necesarios para seguir una buena educación. Muchas gracias, este es mi tema. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar sobre los aspectos cognitivos del texto y su relación con el conocimiento. Para poder abordar este tema, tenemos que saber y entender que los procesos cognitivos permiten el conocimiento y la interacción con el medio que nos rodea, abarcando la memoria, el lenguaje, la percepción, la atención y el pensamiento. El principal proceso cognitivo es la percepción, las sensaciones que nos llegan a través de los sentidos a las cuales les damos un significado
La atención hace que nos fijemos en una sola sensación mientras ignoramos las demás. La memoria nos permite almacenar y recuperar información. El pensamiento nos permite generar ideas y tomar decisiones. El lenguaje es esencial para el intercambio de ideas y para ejecutar otros procesos cognitivos. La lectura es la actividad clave para la comprensión y la interpretación, y su conocimiento repercutirá en la enseñanza de la lectura en las diferentes etapas educativas. Incluso es una actividad muy importante en nuestra vida diaria, ya que a través de ella accedemos a conocimientos, valoraciones e informaciones que modifican o actualizan nuestras opiniones. Sin embargo, este hecho requiere una interacción entre el lector con sus conocimientos, saberes e intereses y el propio texto. Los aspectos del texto cognitivo serían la coherencia, la intencionalidad, la cohesión, la aceptabilidad y la informatividad de la intertextualidad. Estímulos externos: el cerebro, que se encarga de transformar la información, y la cognición, que nos permite asociar los hechos. Un breve ejemplo sería que si un árbol en medio del bosque cae al suelo sin haber nadie que esté ahí para que sea testigo, para que sea testigo del hecho, el árbol haría ruido. La respuesta es no, ya que el ruido es percibido por los animales o los seres humanos y se genera al recibir ondas de aire comprimido que causa que el árbol, al caer, produzca un sonido. Entonces podemos reconocer este sonido ya que hemos tenido información almacenada en la memoria cuando nos enfrentamos a escribir un texto. En este tiene que tomar un gran número de decisiones para que sea aceptable, además de estar correctamente escrito, cohesionado y ser coherente. Además de responder a las reglas sociocomunicativas con relación al texto, debemos saber que al querer empezar a escribir un texto, nos debemos hacer preguntas como ¿qué voy a escribir? ¿A quién se lo voy a escribir? ¿Y con qué finalidad voy a escribir? Es ahí cuando podemos trabajar nuestro cerebro y activamos los procesos cognitivos. Empezamos con un proceso de planificación que nos permitirá plasmar las ideas que tenemos. La relación que tiene un texto con el conocimiento es muy sencillo de explicar. Detrás de un texto, un libro educativo, hay un proceso cognitivo que ya se conoce todo sobre lo que ha desarrollado en el texto, que está exponiendo para que así otras personas puedan leerlo y por medio de la lectura y el uso de la cognición dentro de cada uno pueda absorber cada elemento de aprendizaje. El receptor usa los 5 sentidos, como también es conocido el proceso de cognición, generando un uso exhaustivo de su cerebro para el almacenaje de información que le servirá a corto o largo plazo. Eso ya depende de cada persona y su capacidad de retención de información. Gracias. Buenas noches. Mi tema es determinar los aspectos cognitivos y su relación al conocimiento. Entre ellos también podemos notar que dentro de los aspectos cognitivos nos trata sobre las habilidades cognitivas, que pueden ser entre algunos el razonamiento, la evaluación, la emoción, la comprensión, el aprendizaje, la planificación y la percepción. Cada uno de estos, es decir, su influencia en la conducta es fundamental para la adaptación en los medios sociales. Por ejemplo, nosotros relacionamos también el conocimiento al instante de que nos ponemos a realizar cualquier actividad, ya sea lavando platos, nuestra mente está captando lo que nos quiere decir. Entonces, los aspectos cognitivos tratan de eso, de la captación de cada cosa que nosotros hacemos. Siguiente diapositiva. También dentro de ellos podemos encontrar que se dividen en dos, los procesos básicos y los procesos superiores. Los procesos básicos encontramos la sensación, la percepción, la memoria, atención y concentración. En la sensación podemos encontrar que nos habla de todo cuando el organismo capta y nos da sentido a las cosas. En la percepción es la imagen mental que se forma con la ayuda de la experiencia. Y en la memoria
es toda información que es retenida para ser trabajada. En la atención y concentración es dirigir todas nuestras concentraciones y sentidos hacia alguna cosa o un objeto en especial y saber reflexionar. En los procesos cognitivos superiores, el pensamiento nos habla sobre cómo influencia al integrar toda información que nos permite a nosotros realizar un juicio y deducciones. El lenguaje no es solo de hablar oral, sino que también tenemos diferentes medios de comunicación. En la inteligencia es todo lo que nos permite razonar, entender y tomar decisiones adecuadamente para resolver algún problema. Siguiente. También entre ellos podemos encontrar que son la operativa de estas funciones es tratar, llegar a conclusiones o realizar generalizaciones a partir de cierta información, normalmente siguiendo reglas lógicas. Siguiente. Los procesos cognitivos son la vía a través de la cual se adquiere el conocimiento, por lo tanto son las habilidades necesarias para el ser humano pueda aprender y posteriormente realizar cualquier aprendizaje. Es decir, gracias a la actividad cognitiva nosotros podemos entender qué es la captación de cualquier cosa que nosotros hacemos. La memoria de nosotros capta y al rato de poder procesar nuestra información nosotros lograremos entender con mayor facilidad las cosas. Gracias. Buenas noches, yo les hablaré sobre las relaciones interpersonales en la proxémica. ¿Qué podemos definir como relaciones interpersonales? Bueno, cuando nos referimos a este tema, nos referimos al modo de vincularse que existe entre dos o más personas, ya sea entre amigos o familiares. ¿Cuáles son las importancias de lo que es establecer una buena relación interpersonal? Bueno, son las bases de la sociedad. Es algo que definitivamente tenemos que desarrollar, ya que para formarnos como seres humanos es algo que tenemos que desarrollar desde pequeños, y tanto nuestro entorno familiar, nuestro entorno más íntimo y lo que nosotros captamos y vemos es que se forma nuestro carácter. Y por eso es que hay que tomar muy en cuenta esto, porque si no se tiene un buen entorno para un buen desarrollo interpersonal y social, podrían causarse problemas en un futuro. Como entre ellos podemos ver que no se puede dialogar bien, que tienen problemas para comunicarse entre los demás, para hacer, dependiendo de la distancia entre ellas, se puede determinar qué tan cercanos o lejanos son. Se conoce como relaciones íntimas, relaciones superficiales, relaciones circunstanciales y relaciones rivalidad, ¿ya? En esto también tenemos lo que son relaciones íntimas, relaciones personales y relaciones sociales, que siempre en nuestro entorno, nuestro círculo social más cercano tendrá una cierta distancia y esa la tendremos como relaciones íntimas y relaciones, bueno, interpersonal o personal, que ya es de uno mismo. ¿Quiénes componen este círculo íntimo? Bueno, nuestros amigos más cercanos, nuestra pareja sentimental, nuestros familiares y todo ese tipo de gente. ¿Quiénes son las relaciones personales? Bueno, nuestros compañeros de trabajo, ciertos compañeros de clases, nuestros compañeros bueno, me repito, de oficina o familiares no tan cercanos a nosotros, ¿ya? Y relaciones sociales, bueno, ya de aquí hacia el entorno, ya que serían personas que pocamente frecuentamos o público en general. Cuando hablamos de relaciones interpersonales, también hay que tener en cuenta de cuál es su importancia, porque como lo dije hace un momento, es para el buen desarrollo de nosotros como personas, como seres de sociedad, porque somos seres de sociedad, y hay que desarrollar estas actitudes desde pequeños, que entre ellas podemos encontrar lo que, o sea, incluso para desenvolver en diferentes áreas de nuestras vidas, para defendernos y poder desarrollarnos mejor como personas, es que
que sepamos o que dominemos ciertas características o ciertas áreas o ciertas personalidades, que en este caso sería sabernos expresar bien, tener liderazgo, que seamos empáticos, que sepamos comunicarnos, que seamos capaces de resolver problemas, que en este caso nos servirían mucho para lo que es en nuestro entorno laboral, más que todo, que expresemos con nuestra propia opinión nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro punto de vista. El saber escuchar. Es algo muy importante. El respeto y la tolerancia. Sí, la verdad, que sea auténtico. Una persona auténtica siempre va a demostrar y siempre va a demostrar todas estas características porque se siente seguro de sí mismo. Que sea de un ser de motivación o que motiva a las demás personas a seguir adelante y querer avanzar. Que sepa reconocer y entender las cosas de los demás, sus características, sus debilidades y cómo el poderlos ayudar, que sepa reconocer ese tipo de cosas, es que sepa expresarse con claridad, porque hay muchas personas, sabemos muchas personas que tenemos la idea en la cabeza, pero aún no sabemos cómo plasmarlas en un lugar. Entonces, saber también manejar esas áreas, mucho de lo que son las relaciones interpersonales, manejar todo esto. Este tema trata más bien sobre cómo nosotros mismos nos podemos desarrollar hacia nosotros y hacia nuestro entorno. Entonces, yo lo invito a ustedes, compañeros, y también maestros, que veamos quiénes son quiénes tienen esas ineficiencias y a quienes podemos ayudar a mejorar este tipo de aspectos. Y más que todo, esto se trata de entender o entendernos, el conocimiento propio de nosotros como individuos, como seres humanos, para así poder entender hacia los demás y ver, una vez que nos veamos a nosotros mismos, poder ver hacia los demás. Esto es todo. Gracias. Listo, entonces con esto culminamos nuestra exposición sobre este trabajo práctico experimental. Muchas gracias a todos. Yeah. Gracias. Gracias.